Este siguiente tema se titula como cantidad de movimiento o momento lineal e impulso lineal. Bueno, como una actividad que se dejó la semana pasada, eh, dado que no tuvimos sesión, fue el echar un vistazo a algunos capítulos, bueno, al menos un capítulo de cada uno de los textos que tenemos en Classroom. Y bueno, eh, en ese sentido, nos definen en cada uno de estos textos, claro, a su propia manera, lo que es la cantidad de movimiento o momento lineal, como seguramente lo vamos a estar llamando en estas sesiones. Así que, bueno, de acuerdo a esos textos, ¿cómo es que debemos de definir o debemos de entender la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento lineal es algo que, bueno, de un objeto que está relacionado a su masa con la velocidad que lleva. Exactamente, es correcto. Hablando de una partícula o un conjunto de partículas, la masa de este sistema, así como la velocidad con la que esta partícula o conjunto de partículas se esté moviendo. Así que eso en automático, ¿cómo vamos a decirlo así? Eh, ¿A qué grupo pertenece la cantidad de movimiento o momento lineal? Es decir, cantidades escalares o cantidades vectoriales. Creo que era vectorial. Así es. El momento lineal va a ser entonces una cantidad vectorial que va a relacionar, como bien se indicó, la masa de una partícula y la velocidad que esta partícula tenga en algún momento dado. Así que de manera muy simple, el momento lineal o momentum, como también en la literatura uno lo va a poder encontrar, este es simplemente el producto de la masa de la partícula, que es una cantidad escalar, por la velocidad, que es una cantidad vectorial. Y el producto de estos dos elementos da como resultado esta nueva cantidad que se va a estar identificando con la letra P. En algunos textos se va a ocupar la P mayúscula, otros van a ocupar la P minúscula, pero independientemente de eso, de la notación, lo importante aquí a resaltar es el momento lineal es un vector que siempre es proporcional a la velocidad de la partícula. Va a estar hablando de la dirección en la misma dirección que la velocidad de una partícula. Así que ahora, en lugar de tal vez referirnos a la velocidad en sí, de lo que vamos a estar hablando es del momento lineal de la partícula. Lo único extra que estamos agregando en este sentido es que estamos considerando también la masa con la que la partícula pues eh, tenga, ¿no? Como una característica. Bueno, y esto va a ser importante. Recordemos que la masa es una medida de la inercia que tenga una partícula.
Así que de alguna manera el incluir la masa estamos añadiendo o estamos incluyendo la información de qué tanta resistencia opone el objeto al cambio de su velocidad o bien de su momento lineal. Las unidades para esta cantidad son las que se muestran aquí. Kilogramo por metro sobre segundo. Esas van a ser las unidades de medida de esta cantidad vectorial, el momento lineal. Bien, igualmente en estos textos, cualquiera de ellos nos muestran una relación que existe o que se puede establecer entre esta nueva cantidad y la fuerza neta que se aplica sobre un objeto. ¿Cuál es esta relación que uno puede obtener para el momento lineal? ¿Cómo se relaciona el momento lineal con las fuerzas externas o la fuerza neta externa aplicada sobre un objeto?
Sería que las fuerzas son la derivada del movimiento lineal ¿Respecto a qué variable? con respecto al tiempo. Muy bien. Si nosotros analizamos la variación del momento lineal respecto al tiempo, podemos hacer una conexión con las fuerzas que se aplican sobre dicho objeto. Ahora, para hacer posible esa identificación que se menciona, generalmente, ¿qué se puede decir acerca de la masa? ¿Qué es lo que se menciona cualquiera de estos textos sobre cómo debemos de considerar en principio la masa de los objetos? Como constante. Exacto, durante el movimiento debemos asumir en principio que la masa de las partículas se mantiene constante. Si queremos establecer en un cierto sentido esa relación entre la fuerza y el momento lineal. Así que bueno, aquí explícitamente tenemos cómo podemos recuperar u obtener esa relación. Si nosotros tomamos el momento lineal y lo derivamos respecto al tiempo, podemos seguir esta cadena de igualdades. Y aquí, claro, viene la parte importante, ¿no? Eh, Asumimos que la masa es constante y vemos que al hacerlo recuperamos la expresión que habíamos visto en su momento para la segunda ley de Newton en una forma, digamos, despejada, y encontramos, bueno, esta relación. ¿Qué es lo importante que hay que mencionar aquí? La primera es, aunque la masa la hemos asumido constante, no necesariamente esto ocurre en los objetos. Cuando un vehículo se está moviendo, eh, el valor de su masa cuando inicia su movimiento y cuando termina, digamos que no necesariamente se ha mantenido constante porque ha consumido combustible. Así que si para tomar en cuenta su masa inicial tomamos o añadimos la masa del combustible, al finalizar un cierto recorrido, su masa ha cambiado, ¿no? Ha gastado combustible, este se ha eh, convertido en gases y estos se han liberado. Así que digamos que siendo muy estrictos, la masa de un vehículo pues no se ha conservado, repito, tomando en cuenta la masa del combustible. Ahora, esta variación pues tal vez es poca en comparación a la masa eh, de, de, del tal cual del vehículo, ¿no? Es decir, de lo que lo forman las llantas, el parabrisas, los asientos, todo el interior, el motor y demás. Si tomamos en cuenta eso, pues, y lo comparamos con la masa del combustible que se ha perdido, pues la variación realmente no es tan importante y de alguna manera, pues, tenemos asegurado que la masa en primera aproximación, pues, es prácticamente constante. Así que bueno, esta relación sigue siendo válida. Sin embargo, hay otro tipo de objetos en los cuales la masa durante un recorrido no... los cambios en la masa sí se pueden observar, sí son más importantes, como sucede con estos vehículos espaciales, ¿no? Los transbordadores que se envían al espacio, por ejemplo, para ir a la estación espacial o, por ejemplo, a la Luna o como sucedió en este año, pues a Marte, ¿no? Por lo tanto, bueno, en este tipo de sistemas vemos que ahí es más evidente cómo sí cambia la masa del vehículo. Bueno, ¿qué es lo importante al final del día con lo que nos podemos quedar? Que las fuerzas, cuando uno aplica una fuerza externa sobre un objeto, va a afectar su movimiento. Eso ya lo habíamos visto en su momento. Ya habíamos visto que dependiendo de cómo y de qué tan fuerte, de qué tanta sea la intensidad de la fuerza que se aplica a un objeto, podemos acelerarlo, frenarlo o incluso cambiar su dirección. Bueno, pues aquí estamos
viendo desde la perspectiva del momento lineal esa misma información. Aquí vemos que la fuerza que se aplica sobre un objeto tiene como efecto cambiar el momento lineal en el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Así que también de manera recíproca podemos decir lo siguiente. Si cuando nosotros observamos un cambio en el momento lineal, en el tiempo, ese cambio se puede deber a la aplicación de una fuerza externa. Ya sea que esta sea una sola fuerza o bien sea el resultado de muchas interacciones. Es decir, una fuerza resultante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario con relación a lo que se ha comentado? Bien, aquí en esta parte final tenemos a modo de conclusión esto que se acaba de señalar. La fuerza neta que actúa sobre una partícula, donde recordemos que fuerza neta nos referimos a la suma vectorial de varias interacciones que se pudieran estar aplicando al mismo tiempo sobre un mismo objeto o sobre un mismo conjunto de partículas, va a ser igual a qué tan rápido cambia el momento lineal de la partícula. Y este cambio en el momento lineal de la partícula respecto al tiempo, pues lo calculamos de manera instantánea a través de la derivada. Podremos nosotros intentar calcular una variación promedio, y para eso pues tomaríamos como lo que se hacía en cinemática, valor final menos valor inicial entre el intervalo de tiempo. Esos son valores promedio. Pero si lo que queremos es calcular segundo a segundo de forma instantánea el cambio que experimenta el momento lineal, pues eso lo encontramos a través de la derivada. Bien, así que ya tenemos dos ideas importantes. ¿Cómo se define el momento lineal? Y la relación que existe entre el cambio de momento lineal respecto al tiempo y una fuerza externa que se aplica sobre el objeto. Lo siguiente ahora a tomar en cuenta es la llamada conservación del momento lineal. Así como en su momento vimos que la energía mecánica se conserva durante un cierto proceso, siempre y cuando actúen fuerzas externas durante ese proceso, aquí vamos a tener también lo que se conocerá como la conservación del momento lineal o conservación de la cantidad de movimiento. Bien, así que de acuerdo a la literatura que tenemos ahí en la plataforma, ¿qué se tiene que cumplir o cuáles son los requisitos que tenemos que considerar para hablar de la conservación del momento lineal? O dicho de otra manera, ¿cuándo se conserva el momento lineal? Cuando solo existen fuerzas conservativas.
no, en este caso no necesariamente tenemos que tener fuerzas conservativas. Podría tener el caso, digamos, no estamos exentos de que eso suceda. Pero de hecho la conservación del momento lineal es un poquito más general. Aquí tenemos el requisito que debemos de utilizar o debemos de tomar en cuenta cuando hablemos de la conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos que asumir que el conjunto de partículas que vamos a analizar se dice está aislado de fuerzas externas. ¿Qué significa que el sistema sea aislado? Bueno, que durante un cierto proceso que vamos a, en este caso podemos hacerlo como las colisiones, que es un ejemplo de procesos en los cuales el momento lineal se conserva. Las únicas fuerzas que van a ser realmente importantes son aquellas que surgen como contacto propio de las partículas que forman el sistema. Cualquier otra interacción que no sea el de las mismas partículas entre ellas no se toma en cuenta o lo debemos de aislar de dichas fuerzas. ¿De acuerdo? Así que bajo esa idea, o teniendo en cuenta esta característica, es que podemos hablar de la conservación del momento lineal. Dicho de otra manera, para un sistema de partículas, el momento lineal de este sistema se va a conservar sí y solo sí cuando sobre este sistema no actúen fuerzas externas. Y a veces dentro de estas fuerzas externas podría estar incluida una fuerza conservativa. Así que mientras una fuerza conservativa, incluso como por ejemplo la del resorte o la del planeta Tierra, no forme parte de las fuerzas de contacto, entonces debemos de aislar el sistema de dichas fuerzas para poder garantizar de alguna manera la conservación de este momento lineal. Para poner esto tal vez un poco más en forma, más, no sé, digámoslo, evidente o más claro, vamos a tomar en cuenta esto que ya conocíamos.
Vamos a retomar la llamada tercera ley de Newton. Aquí tenemos un conjunto de dos partículas para empezar, de masas m1 y m2. Aquí esta curva en color verde que está encerrando o que rodea a estas partículas es una manera de señalar que este sistema está aislado de su exterior. No hay ninguna otra fuerza que esté actuando. Es como vamos a imaginarlo que esta cápsula es una barrera que no permite que otras fuerzas actúen sobre ese sistema de partículas. Las únicas fuerzas que van a estar realmente actuando o que vamos a tomar en cuenta son aquellas que surgen de la propia interacción entre ellas, las que se establecen al interior de este sistema de partículas o de esta cápsula. Bueno, recordando la tercera ley de Newton, tenemos aquí, podemos obtener la siguiente relación. F2,1 nos está diciendo la fuerza que ejerce la masa 2 sobre el objeto 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que está indicando este subíndice. La fuerza que aplica la masa 2 sobre el objeto 1. Mientras que aquí en blanco tenemos la fuerza que aplica el objeto 1 sobre el objeto 2. Por esa razón, por ejemplo, la flecha indica, bueno, este vector se está aplicando sobre el objeto 2 y proviene del objeto 1. Y la flecha que está en color amarillo se está aplicando sobre el objeto 1 y proviene del objeto 2. Así que tenemos justamente esta parejita de fuerzas que se mencionan en la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentidos opuestos. Aquí tenemos el signo menos. Y actúan sobre objetos diferentes. Aquí esta fuerza tiene una aplicación distinta a esta otra. Bien, tomando en cuenta esta relación que es básicamente lo que nos dice la tercera ley de Newton, no estamos agregando o diciendo nada que no sepamos, podemos escribir esta otra ecuación. Nótese que lo único que se hizo fue tomar este término con signo negativo y pasarlo del lado izquierdo de esta igualdad. Y obtenemos la ecuación que tenemos en la derecha en esta primera línea. Bueno, nosotros recordamos la relación que existe entre la fuerza que se aplica sobre un objeto y el momento lineal, el cambio en el momento lineal de dicho objeto. Aquí está. Podemos hacer, digamos, la sustitución de la fuerza aplicada por lo que está generando, ¿no? Que es cambio en el momento lineal. Así que tenemos esta ecuación, llegaremos a este otro resultado. Véase el cambio que se hizo aquí. Esta F2,1, dijimos, es la fuerza que aplica la masa 2 sobre el objeto 1. Así que lo que estamos haciendo con esta fuerza es alterar o modificar el momento lineal de la partícula 1. Por eso aquí tenemos la variación temporal de la cantidad de movimiento de la partícula 1. De manera equivalente o análoga, esta fuerza la señalamos como la que aplica el objeto 1 sobre la masa 2.
Así que esta fuerza tiene como efecto cambiar el momento lineal de la partícula 2. Bien, pues tenemos aquí la suma de dos derivadas respecto al tiempo. Aplicando un poco de cálculo diferencial, podemos llegar a esta última igualdad. Para llegar a esta última igualdad, lo único que hicimos fue aplicar, digamos que una de las reglas de la derivada de forma inversa. Por ejemplo, nos dicen, si tenemos la suma de dos funciones, por ejemplo, f más g, y derivamos estas dos funciones, ¿esto a qué es igual? La derivada de f más la derivada de g. Exactamente, la derivada de f más la derivada de g. Nosotros lo aplicamos a la inversa, es decir, tenemos la suma de dos derivadas y como se están derivando estas cantidades respecto a la misma variable, podemos escribirlo así, como una suma que está siendo derivada respecto a dicha variable. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aplicamos esta regla de derivación, pero a la inversa. En lugar de separar la derivada de una suma como la suma de las derivadas, lo que hicimos fue escribir la suma de las derivadas como la derivada de una suma de dos funciones, o en este caso de dos términos, el P1 y el P sub 2. Bueno, y este sencillo paso nos lleva a este resultado. Aquí hay un cero vectorial que está presente. Y esta igualdad, así, ¿esto qué nos estará diciendo? ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Nótese que tenemos la derivada de un término igualado a cero. ¿Qué conclusión podemos obtener de esta ecuación? El momento lineal es constante. Muy bien, que esta cantidad es constante, ¿no? Que bueno, en este caso, como tenemos la suma de estos dos términos, esta suma es una cantidad constante. Así es. Esta suma la vamos a renombrar, vamos a indicarla como el momento lineal total. Es decir, tenemos la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2. Bueno, pues para hablar de esos dos términos al mismo tiempo, vamos a nombrarlos como su suma
igual al momento lineal o cantidad de movimiento total del sistema de dos partículas. Si tuviéramos aquí un momento P sub 3, esto sería el momento lineal de tres partículas. Si tenemos un cuarto momento lineal aquí, pues bueno, el momento lineal de cuatro partículas y así sucesivamente. Aquí, bueno, nos estamos quedando con un caso un poco más simple, que es en el que solamente tenemos dos partículas. Pero bueno, la idea se puede generalizar a cuantas más partículas tengamos. Bueno, pues, si a esta suma la llamamos el momento lineal total de este sistema de partículas, la conclusión es justamente la que se acaba de mencionar. La derivada respecto al tiempo del momento lineal es cero, y esto significa, primero, que el momento lineal total de este sistema de objetos o de partículas aislado, aquí muy importante, aislado permanece constante. Recordemos que ese fue el requisito con el cual partimos. Primero aislamos nuestro conjunto de partículas, bueno, en este caso nuestras dos masas. Lo aislamos primero. Y ya que esté aislado, es decir, que no estemos considerando ninguna otra fuerza externa que no sea las que aparecen de manera natural debido al contacto entre estas dos partículas, entonces, cuando logramos este característica de aislamiento, decimos que el momento lineal total se va a conservar. También lo podemos interpretar diciendo lo siguiente: cuando la suma vectorial de todas las fuerzas externas sobre un sistema es cero, es decir, este cero, el momento lineal total de este sistema de partículas se mantiene constante. Digamos que este cero también lo podemos interpretar como que todas las fuerzas que pudieron aplicarse de forma externa son tales que dan un cero. Y si eso sucede, entonces nuestro momento lineal total asociado a dicho sistema de partículas se mantiene también constante. ¿Sí queda claro estas dos interpretaciones para esta ecuación? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues esta idea es la que hay que tomar en cuenta cuando uno haga o, digamos, cuando uno analiza un problema en el contexto de momento lineal. Este es el detalle con el que hay que tener cuidado, ¿no? Asegurarnos de que el momento lineal es, eh, perdón, para asegurar que el momento lineal en un problema dado se mantiene constante, debemos estar seguros que sobre ese sistema de partículas que estamos estudiando no se están aplicando fuerzas externas. Como cuando sucedía en la conservación del momento, perdón, en la conservación de la energía mecánica, decíamos o dábamos argumentos para indicar que solamente estaban actuando fuerzas conservativas o bien alguna fuerza por ahí presente que no podíamos quitar de manera mágica.
concluíamos que el trabajo mecánico debido a esa fuerza era cero. Bueno, pues aquí eso es con lo que hay que tener cuidado. Debemos de tomar en cuenta que el sistema de objetos esté aislado, o bien que la suma de todas las fuerzas externas tiene que ser cero. Cualquiera de estos dos puntos, mientras que lo aseguremos, tenemos garantizado la conservación del momento lineal. De hecho, cuando ya veamos algunos ejercicios, algunos problemas, vamos a darnos cuenta que incluso una fuerza conservativa podría ser una fuerza externa. Y esa fuerza externa, pues, deberíamos de analizarla con cuidado. Así que, bueno, por esa razón comentábamos anteriormente que para hablar de la conservación del momento lineal no necesariamente tenemos que tener fuerzas conservativas. Aquí ese es el aspecto que hay que tener cuidado o que lo hace distinto a la conservación de la energía mecánica. Bien, finalmente podemos obtener la siguiente conclusión que va a ser realmente importante a la hora también de hacer un análisis para este tipo de cantidad física. Esta ecuación, esta derivada respecto al tiempo, es una cantidad, es una derivada, digamos, vectorial. ¿En qué sentido? Bueno, en que la cantidad que aquí está representada es un vector. Y lo que estamos haciendo con esta ecuación o en este término, estamos derivando respecto al tiempo cada término, cada componente X, Y y Z. Así que cuando hablemos de la conservación del momento lineal, es decir, el momento lineal al inicio de un cierto proceso igual al momento lineal al finalizar dicho proceso, implica estas tres igualdades. ¿De acuerdo? Por eso, aquí hay que tener mucho cuidado en no confundirnos con la conservación de la energía mecánica. En la conservación de energía mecánica solamente teníamos una sola igualdad, sin importar que el objeto se estaba moviendo en dos dimensiones. Por ejemplo, si hablamos de un plano inclinado. En un plano inclinado, el objeto se está moviendo en dos dimensiones. Está, por ejemplo, si está bajando sobre una rampa, se está moviendo tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahí, como lo que se está tomando en cuenta o analizando es una cantidad escalar, no importa la dirección, importa el valor de las cantidades escalares al inicio y al final de cierto proceso. Aquí, por el contrario, nos interesa sí lo que sucede antes y después de cierto proceso, pero en cada uno de los ejes. A menos de que el problema nos esté hablando de un objeto que se está moviendo en una sola dirección, por ejemplo, de forma horizontal, entonces estas dos ecuaciones las podemos quitar, no las vamos a tomar en cuenta. Repito, eso a menos de que tengamos asegurado que el objeto que estamos analizando o el sistema de partículas se mueva en la dirección X, por ejemplo, de forma horizontal. Pero si el problema nos habla de que la partícula o el sistema de partículas se está moviendo, por ejemplo, en el plano XY, entonces habrá que analizar estas dos ecuaciones. La cantidad de movimiento tanto en el eje X como la cantidad de movimiento en el eje Y. Y bueno, si todavía tenemos el caso más general en el que un conjunto de partículas se está moviendo en tres dimensiones, es decir, su movimiento se está efectuando en el espacio, entonces, bueno, pues habrá que tomar en cuenta estas tres ecuaciones para hablar de la conservación del momento lineal. Si queda claro entonces esta distinción que va a aparecer en comparación a la conservación de la energía mecánica.
Bien, pues vamos a pasar a resolver un primer ejercicio para, digamos, poner en práctica esto que acabamos de comentar, desde la definición del momento lineal, su relación con la fuerza externa que se puede aplicar sobre un objeto o sobre un sistema de partículas y sobre todo con la conservación del momento lineal. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver a continuación es el que se muestra aquí. Se nos plantea esta situación. Un niño que está en un bote, lanza un paquete que tiene este paquete una masa de 5.7 kilogramos de forma horizontal. Lo lanza con una rapidez de 10 metros por segundo, como vemos en la figura. Aquí está el niño y lanza hacia la derecha ese paquete de 5.7 kilogramos con una velocidad de 10 metros por segundo. Nos dicen, calcule la velocidad del bote inmediatamente después, suponiendo que inicialmente todo este conjunto de partículas, el niño, más el paquete, más el bote, se encontraba inicialmente en reposo. Nos dicen que la masa del niño es de 24 kilogramos y la del bote es de 35 kilogramos. Bien, así que lo que nos están pidiendo es determinar la velocidad justamente después de que el niño lanza este paquete. ¿Cómo podemos comenzar a analizar este problema? ¿Qué debemos de tomar en cuenta como punto de partida? Que estaban en reposo. Ok, que estaban en reposo y al hablar de que estaban en reposo, ¿qué más podemos decir acerca de las cantidades que acabamos de ver? En específico, ¿qué podemos decir acerca de la cantidad de movimiento? Que sería 0. Ok, ¿y de qué sistema de partículas estaríamos hablando? Del momento lineal. No, ¿de qué sistema de partículas? Porque en el momento lineal hablamos de un sistema de partículas. Aquí, ¿a quién debemos referirnos como ese sistema de partículas? ¿Quieres saber cuáles son las partículas que están actuando ahí? Así es. Sería el bote, el niño y el paquete. Muy bien. Así que ese va a ser nuestro sistema de partículas. Y eso es muy importante de tomar en cuenta porque entonces eso nos va a permitir a la hora de analizar el problema a través del momento lineal poder establecer qué momentos lineales debemos de tomar en cuenta en nuestro análisis. Bueno, así que primera parte, debemos de considerar nuestro sistema de partículas. Así que será el niño en el bote y el paquete. Ahora, sobre cualquiera de estos elementos no están actuando fuerzas externas. No nos mencionan que, por ejemplo, exista un segundo bote que esté empujando al primero o que, por ejemplo, eh, en la parte de abajo del bote esté, digamos, algún otro objeto ahí, ¿no? Presente o también sobre el niño esté actuando alguna otra fuerza.
Así que si tomamos en cuenta estos tres elementos, los tenemos aislado. No hay ninguna otra fuerza que esté presente actuando sobre este sistema de tres partículas. Hacer esta observación es importante porque de alguna forma nos garantiza que el momento lineal de este sistema de tres partículas se va a conservar. Bien, ya que tenemos mencionado esta situación o esta característica, podemos seguir avanzando. La conservación del momento lineal total implica que esta igualdad, momento lineal al inicio de un cierto proceso, igual al momento lineal al final de dicho proceso, se puede representar, o mejor dicho, se va a escribir a través de estas tres ecuaciones. La conservación del momento lineal en el eje X, la conservación del momento lineal en el eje Y y la conservación del momento lineal en el eje Z. Así que siempre vamos a tener que estar pensando en estas tres igualdades. Eje X, eje Y y eje Z. Pero ahora, regresándonos al problema, como nos están señalando que el paquete es lanzado de forma horizontal, ya nos habla de una cierta dirección de movimiento. Así que estas dos últimas ecuaciones no las vamos a tomar en cuenta. Todo va a ocurrir a lo largo del eje X. Así que bastará con que analicemos esta primera ecuación. Y aquí viene la parte importante. Cuando analizamos un problema a través de la conservación del momento lineal, o concretamente en el momento lineal, debemos de tomar siempre en cuenta cada uno de los objetos que están interactuando, que forman parte de nuestro sistema, así como sus velocidades, tanto al inicio de un cierto proceso como al final de dicho proceso. Así que vamos a tomar en cuenta cada uno de estos términos que aquí aparecen. Vamos a analizarlos. A ver, en ese primer término estamos incluyendo la masa del niño multiplicado por su velocidad inicial. ¿De acuerdo? Así que aquí este primer elemento nos está hablando del momento lineal inicial del niño. Masa por velocidad. Esta n está indicando, bueno, está representando el n del niño. El siguiente término que aparece en esta suma será el momento lineal del bote al inicio del proceso. Tenemos la masa del bote multiplicado por la velocidad inicial del bote. Después, en este último término, tenemos el momento lineal del paquete, la masa del paquete por la velocidad inicial del paquete. Así que estos tres términos forman el momento lineal total inicial. ¿Preguntas, comentarios sobre esta primera parte? Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, ahora, esta otra parte de la igualdad estaría representando el momento lineal total al final del proceso del que nos está hablando el problema. Aquí, para no estar, digamos, incluyendo muchos subíndices, porque a veces se hace uno pelotas con los subíndices, vamos a establecer la siguiente convención.
Cuando hablemos de las velocidades finales, vamos a utilizar la letra U, ¿de acuerdo? Para hablar de las velocidades al final de un cierto proceso. Así que la V la vamos a reservar para hablar de la velocidad antes o al inicio de un cierto proceso, y la U la vamos a utilizar, la U minúscula, la vamos a utilizar para hablar de identificar las velocidades de una cierta partícula al finalizar un cierto proceso. ¿De acuerdo? Ustedes en la literatura pues se pueden encontrar con, de acuerdo al texto que uno revise, que emplean la V, tanto para al inicio como al final. Pero a veces le ponen con un apóstrofe, ¿no? Como una V', para indicar las velocidades finales. Esa es otra anotación. Pero para no estar aquí a veces hasta confundiéndonos con si es un acento circunflejo o es simplemente una manchita que por ahí aparece, vamos a utilizar la U para hablar de las velocidades al finalizar un cierto proceso. Bien. Ahora, de acuerdo al enunciado, esta sería la forma del momento lineal total al finalizar lo que nos plantea aquí el problema. A ver, nuevamente, echemos un vistazo al enunciado. Nos dicen que un niño en un bote lanza un paquete de 5.7 kilogramos de forma horizontal con una rapidez de 10 metros por segundo. Calcule la velocidad del bote inmediatamente después, suponiendo que inicialmente estaba en reposo. Y nos dan los valores de las masas de cada uno de estos objetos, ¿no? Del niño y la del bote. Aquí este primer término, ¿de qué nos está hablando? De la velocidad final que adquirirá el bote y el niño Ok, después de lanzar el paquete, ok. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? porque van a obtener la misma velocidad los Esa, dos. exactamente. Vamos a tener entonces cuando se realiza el movimiento, digamos, el niño va a estar en el bote. Y estos dos objetos, viéndolo como un solo objeto, como una sola partícula, se va a mover con una velocidad UF. O sea, es decir, la misma velocidad para ambos objetos. Muy bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Al paquete, pero ahí tengo una duda, profe, ahí no sería cero, bueno, esa multiplicación, o ya Este no se último término. contaría, ¿Por qué sería eso? ¿O por qué hay por- esa sospecha? porque pues el paquete ya no formaría parte del sistema, ya no estarían como en contacto. Mm, no, de hecho, sigues formando parte de nuestro sistema. Todo nuestro sistema aquí lo aislamos. Ujú. Sigue, antes y después de este proceso de lanzamiento, nuestro sistema sigue siendo formado por el bote, por el niño y el paquete. Son estos tres elementos los que están formando parte del sistema. No estamos diciendo aquí, mucho cuidado, porque, por ejemplo, si analizáramos lo que sucede con uno de estos, ¿cómo se llama? Fuegos artificiales, ¿no? El fuego artificial, bueno, tiene un cierto valor de masa, tiene una forma, se lanza y en el aire, pues sabemos que explota, ¿no? Y se divide en muchas partes. Bueno, cuando analizamos el momento lineal, estamos diciendo lo siguiente. Mi sistema que voy a analizar es el cohete, que es lanzado y cuando ya llega a una cierta altura, este fuego artificial pues explota y lanza luces y demás. Bueno, aun y cuando mi objeto se ha dividido en múltiples pedazos, sigue siendo mi objeto, mi sistema bajo estudio. Y digamos que estoy viendo el fuego artificial, pero ahora tomando en cuenta sus múltiples partes. Claro, esta pequeña sección
es distinta a esta otra, y así y a cada una de las partes en las que se dividió el fuego artificial. Pero en conjunto, seguimos hablando del mismo objeto. Lo mismo está sucediendo aquí. Claro, el objeto, el paquete, una vez que es lanzado, ya no forma parte del lo digo entre comillas, la partícula, bote y niño, pero sigue formando parte de mi sistema de partículas. ¿Sí queda claro esto último? ¿Con lo que hay que tener cuidado? Sí. Sí. Ok, así que este término, sí, para empezar, sí tiene sentido incluirlo, porque habíamos mencionado desde un inicio que el sistema que está formado por el niño en el bote y el paquete. El paquete tanto puede estar en las manos del niño como puede no estarlo, porque ya fue lanzado, pero sigue siendo parte del sistema que estamos analizando. Bien, así que bueno, en esta primera ecuación, lo único que escribimos fue de manera así muy explícita cada uno de los términos que forman el momento lineal inicial y el momento lineal final de este sistema de partículas de tres objetos: niño, bote y paquete. Ahora, si comenzamos bueno, al final de todo esto, ¿a quién queremos conocer? De estos términos, ¿quién es nuestra variable de interés? La velocidad final del bote y del niño. Así es. Así que nuestra variable es justamente esta UF, ¿no? La velocidad final, perdón, la velocidad final con la que tanto el niño y el bote se van a estar moviendo. Así que este término es el que hay que despejar. Pero ahora, lo que sigue es pues meter la información que nos dio el problema. Al inicio nos dicen que supongamos que estaban en reposo. Este sistema de partículas estaba inicialmente en reposo. Así que, ¿qué cambios podemos hacer en la ecuación que tenemos en la pantalla? Pues podemos sustituir las masas, pero se multiplicarían por las velocidades, que serían cero. Todas las Ok, velocidades iniciales. muy bien, todas las velocidades iniciales son cero. Así que, de manera muy inmediata, ¿cuánto tenemos? ¿Por quién podemos reemplazar aquí todo este término de Por, a la izquierda? por cero. Correcto, por un cero. Como los tres elementos al inicio estaban en reposo, no importa cuánto valga cada masa, siempre van a estar siendo multiplicadas por un término cero. Y así que todo esta operación de tres elementos simplemente la podemos reemplazar por un cero. Es decir, estamos diciendo que al inicio del proceso, el momento lineal inicial era cero. No había nada en movimiento. Así que conocemos las masas de los objetos, conocemos la velocidad con la que el paquete fue lanzado. Así que, pues ya podemos conocer el valor de esa UF. Despejando UF, llegamos a esta ecuación. Y para encontrar el valor exacto, si estamos interesados en el valor numérico de esta velocidad final, pues tenemos aquí ya sustituidos los datos de cada uno de los elementos. La masa del niño, la masa del bote, la masa del paquete que fue lanzado, así como la velocidad con la que dicho paquete se lanzó.
¿Y qué valor se encuentra? ¿Cuánto vale esa velocidad? Menos 0.96. A ver, vamos a anotarlo. Menos. Si lo redondeo sale menos 0.97. Ok, bueno. Bueno, queda claro que en comparación a la velocidad con la que el paquete se sale disparado o es lanzado, la velocidad del niño en el bote pues va a ser mucho menor, ¿no? No llega ni al 1 metro por segundo. O sea que en principio es básicamente una décima parte, ¿no? De la velocidad con la que se movió con la que termina moviéndose ese paquete que es lanzado. Ahora, algo muy importante a tomar en cuenta es hacia dónde se va a mover el niño y el bote. Sería, por el signo, sería en sentido contrario a la del paquete. Exactamente, es decir, mientras, por ejemplo, en la figura nos dicen o nos sugieren que este paquete se mueve hacia la derecha, el niño y el bote se van a mover con esta velocidad de casi 1 metro por segundo hacia la izquierda. Esto es justamente un, un, la consecuencia de la conservación del momento lineal. Como el momento lineal se conserva para este sistema, para este conjunto de tres partículas, cuando el objeto es lanzado hacia la derecha, en respuesta, la otra parte que queda, la formada por el niño y el bote, tiene que moverse en la dirección opuesta. Por esa misma razón, cuando hablamos, mencionaba yo un fuego artificial, un cohete que se lanza y explota en el aire, por esa razón, si somos muy simplistas y pensemos que esto se divide en dos partes, cada una de estas dos partes es lanzada en direcciones opuestas. Ya sea de esta manera, o si por ejemplo se partiera, eh, digámoslo, tal vez así, de forma diagonal, una parte saldrá disparada así y otra saldrá disparada así. Siempre en direcciones opuestas. Y justamente esa dirección no es coincidencia, no es... Eh, tiene una explicación en pocas palabras. Y esa explicación es que durante ese proceso de explosión, como resultado de la conservación del momento lineal, las partículas que formaban parte de ese conjunto más grande siguen direcciones opuestas entre sí. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? No, profe. Muy bien. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la velocidad con la que el niño y el bote se mueven es mucho menor
a la del paquete? Por la masa. A La ver, ¿cómo masa te que refieres? tiene el niño y el bote es mayor que la del paquete. Ok. Esta idea, ¿quién nos recuerda si nos vamos a las leyes de Newton? La ley de la inercia. Exactamente. La ley de inercia. Un objeto que tiene mayor inercia va a tener cuando se le aplica una fuerza, va a tener una menor aceleración en comparación a un objeto que tenga menor masa. Así que aquí justamente estamos de alguna manera pues reafirmando esa información que en su momento comentamos. Así que también la velocidad con la que un sistema inicial de partículas, cuando se divide, por ejemplo, se fractura, se fragmenta, va a tener mucho que ver con cuánta masa tenía al inicio y con qué masa se están quedando cada uno de los elementos que la formaban. Aquí claramente, como la suma de de la masa del niño con la del bote es mucho mayor en comparación a la a la del paquete, pues es que la velocidad que estos dos objetos adquieren es mucho menor en comparación a la del paquete, porque pues, representa mayor cantidad de inercia, bueno, o de masa en todo caso. Bien, aquí, bueno, pues estamos retomando, sí, retomando el comentario que se hizo hace unos minutos. Este signo menos, que indica que el niño y el bote se van a mover hacia la izquierda, es consecuencia de la conservación del momento lineal. No fue un acto de magia, no fue eh, simplemente una coincidencia de que sí haya quedado el signo, simplemente es un efecto que podemos nosotros ver en la vida real de la conservación del momento lineal. Bien, vamos a ver rápidamente, o vamos al menos a plantear el siguiente ejemplo que vamos a analizar. Nos comentan lo siguiente. Una masa MA de 2 kilogramos se mueve con una cierta velocidad, con esta velocidad que tiene tres componentes. Así que aquí hay que tener algo de cuidado. Tenemos un objeto que se está moviendo en el espacio y su velocidad tiene estas componentes. 4 metros I más 5 metros, perdón, 4 metros sobre segundo I más 5 metros por segundo J menos 2 metros por segundo K. Y nos dicen, choca contra una masa MB de 3 kilogramos que inicialmente estaba en reposo. Inmediatamente después del choque, se registra que la masa MA viaja a una velocidad B', ¿ok? Recordemos que aquí nosotros vamos a emplear la U para indicar las velocidades después de un cierto proceso. Y bueno, se registra que la masa MA, la de 2 kilogramos, viaja a una velocidad de menos 2 metros por segundo I más 3 metros por segundo K. Nos preguntan, calcule la velocidad de la masa MB después del choque y suponga que ninguna fuerza actúa sobre las dos masas durante la colisión. ¿Los datos que aquí se mencionan son todos claros o hay algo del enunciado que no sea muy evidente?
No, profe, no hay duda. Muy bien. Bueno, aquí para nuestro análisis, notemos que nos mencionan que no hay ninguna fuerza que actúa sobre estas dos partículas cuando chocan. Así que, viendo esta figura que tenemos aquí mostrada, aquí está la partícula de 2 kilogramos, la que está en color azul, que está desplazando en una cierta dirección. Y aquí está la partícula MB, la de 3 kilogramos, que nos dicen que inicialmente está en reposo. Así que cuando esta partícula A choca con esta partícula B, no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre este sistema de partículas. Así que justo este comentario nos asegura que el momento lineal total de este sistema de dos masas se va a conservar. ¿De acuerdo? Eso es, repito, esto va a ser un dato importante, porque si este dato no nos lo proporcionaran, podría ser que durante esa colisión pudiera actuar alguna fuerza por ahí eh, y que pues no permitiera que el momento lineal se conservara. Pero bueno, afortunadamente aquí nos lo hacen, nos lo indican perfectamente, así que bueno, eso ya es de mucha ayuda. Bueno, ¿qué pasa después de la colisión? Después de la colisión, lo que vamos a tener es que la masa A, nos dicen, adquiere una velocidad distinta. Aquí en esta flecha en color azul tenemos el vector que hablaba de la velocidad de la partícula A antes de la colisión. Y esta flecha en color verde que tenemos aquí nos está indicando la nueva dirección en la que se estaría moviendo la partícula A. Así que vemos cómo cambia, ¿no? Cómo realiza esa modificación en su vector velocidad. O en otras palabras, vemos cómo está cambiando su vector de cantidad de movimiento, el vector P de la partícula A. Lo que faltaría por determinar es hacia dónde se mueve la masa B. Bien, como ya sabemos que no hay ninguna fuerza que actúa en este sistema de dos partículas cuando chocan, tenemos asegurado la conservación del momento lineal total. Así que podemos establecer estas tres ecuaciones. Conservación del momento lineal en el eje X, conservación del momento lineal en el eje Y y conservación del momento lineal en el eje Z. Bien, lo que se pide ahora y que se va a revisar la siguiente sesión, porque evidentemente ya no nos va a dar tiempo de concluir esa parte, es que se termine, se continúe el análisis. En cada una de estas tres ecuaciones hay que escribir el momento lineal, bueno, el momento lineal de forma explícita, tomando en cuenta que tenemos siempre un sistema de dos partículas. ¿De acuerdo? Es decir, aquí este P y X es el momento lineal de la masa A al inicio en el eje X más el momento lineal de la masa B al inicio en el eje X. Y este otro término va a tener que ser igual a el momento de la partícula A al final en el eje X más el momento lineal de la partícula B al final en el eje X. Y así con cada una de las otras dos ecuaciones.
Se establecen las ecuaciones y de ellas, sustituyendo los datos que nos da el enunciado del problema, se puede determinar con qué velocidad termina la partícula B en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y ya que se tienen esas tres componentes, ¿cómo se puede determinar la velocidad de la masa MB? Sería con su módulo. Exactamente, con el módulo. Se encuentra el módulo y listo. Ya se puede decir cuál es la velocidad con la que la masa MB se estuvo moviendo después del choque. Preguntas, comentarios sobre entonces lo que se pide determinar o qué es lo que sigue a continuación de esto que tenemos aquí mostrado en la pantalla. Profe, Sí. ¿puedo volver a repetir? Es que escucho cortado. Sí, pregunto si queda alguna duda sobre lo que se tiene que hacer una vez que se establezcan esas tres ecuaciones. ¿Cómo resolver el problema? Pues ya cuando se establezcan, nada más se tiene que despejar la velocidad de la masa B En cada eje, es decir, conocer en cada eje. la componente X, Y, Z de la velocidad de la partícula B después del choque. Sí. Bien, pues esta parte la revisamos la siguiente clase. Vemos qué resultado se obtuvo y lo comparamos con lo que yo aquí he anotado. Ok, profe. Bien, damos por terminada nuestra sesión de este día. En el chat ya tienen el link para registrar asistencia y pues nos escuchamos la siguiente sesión para revisar también este segundo ejercicio sobre él, la conservación del momento lineal. Ok, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Excelente día. Igualmente, profe. Gracias, hasta luego.